Avisaste. Ahora sí va a quedar grabada. Buenas tardes. Nada, les comentaba que son más que bienvenidos, más que bienvenidas a participar de la red de investigadores e investigadoras en Game Studies, una propuesta que surge del seno de la Comisión de Educación de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Si bien también todo el trabajo es voluntario, todo el trabajo está hecho con cariño y con amor a que se desarrollan los Game Studies en Argentina y en la región. Ojo que estás desmuteado. Eh, Nada, hoy nos encontramos acá para participar de la charla de José Ibaun, que va a estar hablando sobre taxonomía y MDA, puntualmente sobre diseño de experiencias lúdicas. ¿Es así, José? Sí, un poquito de MDA y aplicado a la gamificación, a la ludificación de entornos lúdicos, de entornos educativos, perdón. Bienvenido desde ya. No sé si querés tomar la posta. Bueno, yo soy Nicky Dale. Crescenzi, nos acompaña Wada, que somos los dos coordinadores de la red. Cualquier cosa que necesiten, nos pueden contactar en @rixlatam. En Instagram tienen los principales puntos de conexión con la red. A su vez, en el Linktree pueden anotarse a las futuras charlas que se vayan dando. Y ahora sí, creo que ya no me olvidé nada, ¿no? Si me olvidé de última, José, vos, José también es coordinador dentro de la red, vos agregalo, que te voy a agradecer. Ahí está Moon compartiendo los Ahí links. estamos. Gracias, Moon. Infinitas gracias. Nada, todo el equipo de comunicación, todo el equipo de coordinación son una masa y le vienen poniendo un montón. Yo te libero, me libero y te dejo dando la charla. Bueno, dale. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Veo un montón de caritas y de avatares conocidos. Me pone muy contento. Eh, bueno, vamos a ver un poquito de MDA, una sigla por ahí conocida para quienes frecuentan el mundo de los juegos y un poco más desconocida para quienes vienen desde otros ámbitos, pero en todos los casos me parece que va a estar interesante lo que vamos a ver. ¿Cuál es la idea de la charla? Bueno, ponernos un poco en el lugar de las personas que juegan y ver a qué juegan los que juegan cuando juegan. Y desde ese lado, ver cómo podemos utilizar las mecánicas lúdicas en entornos no lúdicos para hacer más amenas las tareas. Así que, si les parece, empezamos a compartir. Ah, Nicky necesitaría privilegios para compartir. Expositor. A ver. Ahí te tiene que haber llegado. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos por acá. Acá le ponemos presentación y ahí arrancamos. Entonces, como decíamos, ¿a qué juegan las personas cuando juegan? Nosotros cuando diseñamos un juego, en realidad, lo que estamos diseñando no es un juego, sino que lo que hacemos es diseñar una experiencia, ¿no? Si yo hago un juego de risa o hago un juego de terror, no te digo, bueno, este es el momento donde vos te tenés que reír o donde te tenés que asustar y te hago "bu", sino que lo que hago es generar un poco eh, un acomodamiento, un orden de las cosas en esa experiencia que vos estás viviendo para que justamente se dispare, se detone ese susto o esa risa. Entonces, lo que nosotros estamos diseñando como game designer, como diseñadores de juegos, son experiencias que se tangibilizan a través del juego. ¿Y qué es diseñar un juego? Bueno, generar un equilibrio de los estímulos provocados a través de las reglas, de los componentes, de todo lo que configura un juego, para lograr esa respuesta deseada. Entonces, cuando nosotros vamos a ver lo que vamos a ver hoy, no empezamos a configurar el juego desde la mecánica o desde cómo armo yo el juego, sino que invierto los roles y me pongo en el lugar de la persona que va a estar jugando el juego. Y entonces ahí me pongo a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero que viva? ¿Cómo quiero que lo sienta? Y hacemos el camino inverso. ¿Está bien? Entonces, si surge alguna duda,
me pueden escribir las preguntas en el chat, pero yo lo que les propongo es que primero escuchemos la mayor parte de la charla, a menos que sea crucial o algo que no entendí, eh, pero van a ver que se va a ir resolviendo todo diapositiva a diapositiva y después charlamos un rato, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué jugamos a un juego? Bueno, podemos jugar para divertirnos, podemos jugar para competir, podemos jugar para desafiarnos, podemos jugar simplemente para perder el tiempo, pasar el tiempo, podemos jugar para olvidarnos de, de los nervios que estamos previos a un examen o que estamos el ejemplo que más me gusta dar, y está el profe Marcos ahí presente, es la sala de espera del dentista, ¿no? No quiero escuchar más la turbina, no quiero pensar en lo que me va a doler la muela en un ratito, entonces me pongo a jugar un jueguito para abstraerme. Bueno, puede haber un montón de razones por las cuales yo decido jugar a un juego en un momento o en una actitud repetitiva. Lo que tenemos que entender es que hay un montón de razones diferentes por las cuales yo puedo jugar. Sin embargo, puede ser que muchas personas que tienen esas diferentes razones decidan jugar un mismo juego. Y entonces, ¿cómo se configura eso? Bueno, ahí es donde nosotros vamos a tener que pensar de qué manera generamos estímulos dentro de un mismo juego para lograr una respuesta más o menos similar en personas que vienen con diferentes motivos o estímulos hacia mi juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que un juego sea un juego? Las mecánicas. ¿Y qué son las mecánicas? Lo que se puede hacer o lo que está prohibido hacer en un juego. Y más allá de eso, lo que hace que justamente yo me comunique con un dispositivo y viva ese juego, ¿sí? Entonces pueden ser los controladores de un personaje, pueden ser los emisores de sonidos que hacen que suene una música, que hace que suenen efectos, la información que el juego me devuelve, qué información me hace visible, qué información me hace invisible, eh, la toma de decisiones, fundamental, lo que se define, o por lo menos la definición que a mí más me gusta a la hora de hablar de un juego es que un juego realmente jugable es una consecución de toma de decisiones. Y alguien me va a poder decir, entonces, ¿la lotería no es un juego? Estamos ahí muy finito, ¿no? Más allá de que entre dentro de la definición de juego, junto con todos los juegos de azar, va, desde mi punto de vista, y de los autores que me gustan a mí, los juegos de azar, que son pura y exclusivamente de azar, entran dentro de ese mundo, de esa categoría de juegos, pero no los voy a tomar yo como juegos. ¿Por qué? Porque en realidad la persona no está jugando, la persona lo que está haciendo es una apuesta en general, ¿no? Ya sea apostar o comprar un cartón, pero está haciendo un voto de confianza eh, para ganar una recompensa. Pero sin la recompensa el juego no es el juego. Por algo, cuando yo voy al casino con mi aguinaldo y digo, ¡ah! A ver si no trabajo nunca más en la vida, no es lo mismo que apostarle al rojo en la ruleta del domingo en familia después de los tallarines. Porque si voy a ganar 20 porotos, no me genera nada, nada similar a lo que pueda llegar a apostar cuando hay una recompensa en juego. Claro, sobre la interactividad de los tragamonedas. Yo no lo. Pero esto es discutible, ¿eh? O sea, podemos estar de acuerdo o no, y son interesantísimas las discusiones que se dan. Desde mi punto de vista y desde el enfoque que yo le doy al abordar el diseño de juegos, un juego que es pura y exclusivamente dependiente y determinista del azar, para mí la persona no está jugando, está aceptando consecuencias determinadas justamente por mecánicas de azar. Y en eso mismo entra, por ejemplo, el juego de la oca. Por algo nosotros no nos divertimos al jugar al juego de la oca. ¿Quién se divierte al jugar al juego de la oca? Y alguien menor de 6 años. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a tirar los dados, a contar casilleros, y hace miles de años se decía, bueno, estás aprendiendo la regla de la vida donde de repente estás arriba y de repente estás abajo por agentes externos. Está bien, dejémoslo ahí. Ahora, si yo quiero jugar para divertirme, no voy a jugar al juego de la oca, porque yo no puedo hacer nada para tomar una decisión correcta o incorrecta. Entonces, desde ese lado, justamente me interesa todo lo que tiene que ver acá con las mecánicas. Las mecánicas que van a permitirme a mí tomar decisiones para hacer una cosa o hacer otra,
para tener éxito o no, o más éxito o menos éxito, arriesgar más o arriesgar menos. Todo lo que hace atractivo a un juego, ¿sí? Dentro de las mecánicas de juego podemos hablar de las reglas, lo que se puede hacer, lo que está prohibido hacerse, las mecánicas de habilidad, y dentro de las mecánicas de habilidad podemos hablar de las habilidades de destreza física y de las habilidades mentales, ¿no? Y dentro de las habilidades mentales tenemos justamente la toma de decisión explícita o la toma de decisión implícita. Y además tenemos las mecánicas de chance, que tienen que ver con factores aleatorios, azarosos, pero que yo no los voy a utilizar como azar, como en un juego de apuestas, sino que lo voy a utilizar como variables para condicionar la toma de decisiones y hacerla más interesante. Por ejemplo, si yo, este es un ejemplo que lo utilizo mucho, porque aclarando, porque por ahí hay gente que ya ha escuchado el ejemplo, pero porque es bien descriptivo de la situación. Si yo juego una partida de ajedrez, yo soy un jugador netamente casual, porque soy divergente, entonces no puedo concentrarme mucho tiempo en el tablero, no voy a estar pensando qué es lo que vas a hacer vos dentro de 3, 4 turnos, porque prefiero estar pensando en cómo me comería 3 churros en este momento. Entonces, no, nada, me toca y muevo la que me parece que más o menos va. ¿Sí? Si voy a jugar con alguien que jugador profesional, que la tiene re clara. Va a ser un embole para esa persona y va a ser un embole para mí. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener ninguna chance de ganar al ajedrez y esa persona no va a tener ninguna chance de divertirse porque no hay ningún desafío del lado enfrente con la resistencia que yo le puedo generar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ajedrez es un juego de pura habilidad. Hay dentro de las estadísticas un factor muy menor de incidencia del azar que tiene que ver con la posibilidad de que el otro jugador no haga la decisión esperada dentro del estudio de las partidas, pero es un factor muy menor, ¿sí? En jugadores netamente profesionales. Ahora, para un jugador casual como yo, que puede, la que se me ocurrió, eh, el azar puede tener mucha preponderancia, pero siempre y cuando esté jugando con otro jugador que sea un desastre como yo, ¿no es cierto? Ahora, entre jugadores profesionales eso está totalmente estudiado y no va a haber posibilidades. ¿Por qué? Porque está recontraestudiado. ¿Y por qué está recontraestudiado? Porque todas las partidas arrancan de la misma forma, con torre-torre, caballo-caballo, alfil-alfil, rey-reina y una fila de peones. Y del otro lado, lo mismo. Si el ajedrez no estuviera tan estudiado como un juego profesional, todas las partidas no arrancarían de la misma manera, no se podría tener tan estudiado el juego y no habría una clara ventaja de las blancas por sobre las negras, porque las blancas son las que toman la iniciativa y atacan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, yo les digo, les voy a modificar la regla al ajedrez y los voy a cagar a todos. ¿Por qué? Porque voy a poner todas las fichas en una bolsa o en un bolillero. Vamos a mezclar todas. ¡Puc! Cayó un peón. Ese peón se pone en el primer casillero. A la izquierda, la primera fila. ¿Sí? Y se empieza a llenar. Tuc, 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 y se va a generar toda la formación y toda la formación. De repente en una partida te va a tocar el rey adelante, cubierto de peones, y las fichas estratégicas por ahí te tocaron atrás, y el otro te tiene justo la torre, la reina, la otra torre y los dos alfiles enfrente para hacerte un jaque mate en un par de movidas. ¿Y qué haces? Y Lola, te tocó la suerte de empezar la partida de esa forma. Cambiamos la configuración de juego. Cada partida arranca diferente según lo que salga el bolillero. Es un buen mod, ¿no, Moon? Sí, totalmente. Estaría bárbaro. Además, yo tendría posibilidades de ganarle a alguien que juegue bien. Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos? Rompemos con la estrategia dominante, rompemos con la habilidad, rompemos con ese saber. Y ahí te quiero ver si sos realmente estratega o simplemente tenés un muy buen uso de la memoria de que te estudiaste las partidas más importantes del mundo, ¿no? Ahí va a haber que pensar y repensar y cambiar la táctica de acuerdo a lo que se va dando en el juego. Bueno, a mí me interesa la mecánica de chance en ese sentido, en generar variables que me desafíen a esas habilidades estratégicas o esas habilidades físicas también, ¿no? Porque una variable en una habilidad física, y loco, la tenés re clara tirando arco y flecha, pero te tocó un viento,
¡buah! No tenías un entrenamiento porque vos estabas en un lugar donde no sopla el viento, ¿no? Y entonces tenés otro desafío. Bueno, ahí está el juego de la habilidad, a ver cómo te adaptás a esa variable incontrolable que tenés. Desde ese lado, las mecánicas de chance son sumamente atractivas. ¿Por qué? Porque rompen con la habilidad. Entonces, al romper con la habilidad y plantear un nuevo desafío, hace que los que juegan peor, ¿viste, Marcos? Por eso tenías que venir a la charla, buenísimo. Eh, lo que hacen las mecánicas de chance es justamente desafiar esa habilidad y equiparar, porque alguien con mucha habilidad, pero con una variable que le jugó en contra, tiene un desafío mayor. Y alguien, un desastre en el ajedrez, como yo, ¡pum! Golpe de suerte. Y ahí estamos, en una partida pareja. Entonces, si yo gano, voy a decir, boludo, ¿viste a quién le gané? No lo puedo creer. Y a quien le haya ganado, voy a decir, no, tu es tremendo porque le salieron justo las fichas que necesitaba. Lola, te gané. Chao, nos vemos en Narnia, ¿no? Bueno, va a generar partidas interesantes y va a generar mayor satisfacción a quien no tenía una posibilidad en un juego de habilidad pura y va a bajar la frustración en un juego sumamente dependiente de la habilidad porque va a decir, no, bueno, pero perdí por mala suerte, no por ser malo. Entonces hace más interesante las partidas. Y finalmente tenemos las mecánicas de negociación, que son mecánicas que empiezan a interesar a personas que van creciendo, ¿no? Porque si hacemos negociar a chicos y chicas de 5 o 6 años, o terminan a los guantes, o terminan con llanto, o terminan con frustrados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de una negociación estratégica, porque justamente la habilidad estratégica o el pensamiento estratégico empieza a aparecer por lo general a partir de los 10 años. Y alguien me puede decir, no, momento, en el jardín de mi hijo empezaron a jugar a los 5 años al ajedrez. Sí, joya. El cerebro es un músculo como cualquier otro músculo, se puede estimular, se puede entrenar, pero la verdad es que el ajedrez en sala de 5 o en primer grado se utiliza para la ubicación en el espacio, el razonamiento espacial, pero no el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico tiende a aparecer de los 10 años en adelante. Y ahí es donde interesa la negociación, porque ¿qué estamos haciendo en una negociación? Justamente proyectando mejores condiciones a futuro, ¿sí? La mecánica de negociación es una mecánica sumamente interesante para la gamificación. ¿Por qué? Porque justamente te estoy poniendo la zanahoria adelante para que corras y vos trates de buscar esos beneficios que te los doy a través de esa llavecita del conocimiento que es lo que quiero que consigas. Dentro de las mecánicas podemos hablar, por ejemplo, de condecoraciones, de diseño de niveles o de niveles de progreso, premios, regalos, comercio, dinero virtual, en el caso de videojuegos. Bueno, en el caso de juegos de mesa también, ¿no? Porque el Monopoly tiene billetitos. Eh, ranking, progreso y la posibilidad de generar desafíos entre participantes. Cuando yo empecé a dar clases, hace ya más de 10 años, en la carrera de videojuegos, yo empecé bastante. A ver, yo estudié de grande, entonces cuando yo iba al aula, pues, empecé a estudiar videojuegos 10 años, 12 años después de haber terminado la secundaria. Yo ya era publicista, tenía años de experiencia en publicidad y justamente estudié videojuegos porque me cansé de la publicidad. Y me pasaba que yo llegaba al pasillo y se ponían todos en silencio, mis compañeros, porque decían, no, este viejo debe ser el profesor. Entonces, mis compañeros me tenían distancia. Pero después cuando quería dar clase, era muy joven para dar clase. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía los profesores eran gente que venían de otras industrias y entonces por ahí eran tipos más grandes que yo. Entonces yo decía, ¿cómo hago para ganarme el respeto de mis alumnos? ¿No? Porque viste que cuando te ven un profe joven, este es un boludo, no debe saber mucho, todavía no tiene mucha experiencia. Y yo decía, ¿de qué manera lo hago interesante? Entonces empecé a pensar y lo primero que hice fue implementar justamente esto, desafíos. Empecé a gamificar las aulas. ¿Por qué? Porque me parecía que con la competencia entre estudiantes, el foco se iba a poner entre ellos y no iba a estar en mis correcciones. Me la jugué, dije a ver cómo sale. Bueno, en algunos casos, porque no solo daba en la carrera de videojuegos, por ejemplo, di en la carrera de multimedial, y las multimedial me querían cagar a piñas, me querían, no, uy, qué gamificación, claro.
pocas veces me pasó entrar a un aula y preguntar quiénes juegan videojuegos y que el 3% me diga yo juego videojuegos. O sea, ¿saben lo que es entrar a un aula y que te digan, no, no jugamos videojuegos? Nos merecemos la extinción, ¿cómo puede ser? Y me ha pasado, bueno. Pero con los de videojuegos salió muy bien. ¿Por qué? Porque empezaron a competir, a matarse. Pero tuve un problema, que era ese, justamente. Se estaban matando, se querían matar entre ellos. Se querían robar recursos, se querían hacer cagar. Y, loco, está la cruzada por detrás, ¿no? O sea, tenés que ser mejor. Yo lo que buscaba era la carrera, ¿no? Entre los desafíos, quería que trataran de ser mejor. Pero, claro, eran gamer a pleno y lo que buscaban era perjudicar a los otros. Entonces, el primer año ya tuve que cambiar y para el segundo año dije, no, pará. El objetivo es que lleguen, no me importa cuándo, pero hacemos foco en el progreso individual. Entonces ahí empecé a hacer unos ajustes donde ya no tenías la posibilidad de joder a los demás, sino que tenías que ir juntando vos méritos para llegar a la meta. Total, el cuatrimestre arrancaba el primer día de clase y terminaba el último. Y la verdad es que a mí no me importaba quienes llegaran primero. Mi objetivo era que a la última clase todos llegaran con el conocimiento, con los objetivos mínimos alcanzados y más, obviamente, mucho mejor. Entonces, empecé a trabajar en otros post, eh, tópicos que ahora los vamos a ir viendo. Pero el desafío, tengámoslo muy presente, porque el desafío es como un motor, ¿sí? Me va a motorizar a que cada alumno, cada alumna quiera avanzar. El tema está en dónde plantear el foco, dónde plantear el estímulo para que quieran llegar. Dentro de las mecánicas de habilidad tenemos 4 barra una más. ¿Por qué? Porque por un lado la mecánica de habilidad tiene que ver con la destreza física, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es la precisión. ¿Qué es la precisión? Hacer algo justamente con habilidad quirúrgica, con puntería, con paciencia, con estilo, con pulso. Es hacer algo exactamente como se está esperando. Por otro lado, tenemos la sincronización. ¿Y qué es la sincronización? Cuando interiorizamos el ritmo, que puede ser un juego musical, pero también puede ser un juego de postas, también puede ser, por ejemplo, un juego de parkour, donde vamos interiorizando la frecuencia de los saltos que tenemos que hacer o de las acciones que tenemos que hacer, y el mismo ritmo nos va llevando. Después tenemos juegos de velocidad pura. ¿Qué es? Bueno, los típicos juegos con los que antes rompíamos los joysticks, ¿no? De ta, 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 ta. Yo me acuerdo que eh, tengo un hermano que es mucho más grande que yo, y un día cae mi viejo con la Commodore 64. ¿Se acuerdan de la Commodore 64, los más grandes? Era la gloria. Y bueno, el juego que nos venía en la Commodore era el Decathlon, un juego de los Juegos Olímpicos. Y estaba buenísimo, tenía todas las disciplinas hermosas, pero el juego se terminaba con justamente la maratón, que eran correr, eh, creo que eran 1500 metros, no sé, porque estaba todo simplificado, pero para correr había que pegarle a la palanca. Tac, tac, tac. Y el joystick tenía que hacer así, de un lado para el otro, de un lado, tucu, 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 y vos ibas manteniendo la barra de energía del corredor. Pero cuando faltaban 300 metros, la barra empezaba a bajar un montón y vos le tenías que dar taca, 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 taca. Yo, quemábamos un joystick cada 2, 3 partidas, era una locura, mi viejo nos quería matar. Eso era la mecánica de velocidad pura. ¿Por qué? Porque se trata de hacer lo más rápido posible algo. Son los juegos de reventar botones. Son juegos que hoy la basura de Roblox lo llena todo el tiempo con estos juegos que conocemos como los clickers, ¿no? Que veo que por ahí en muchos espacios se está discutiendo si los clickers son o no son juegos, qué impacto tienen en la toma de decisiones, qué impacto tienen en el estímulo de los chicos. Bueno, la verdad que los juegos de tipo clicker pueden ser como mecánica pura y exclusiva de los clickers. Yo estoy totalmente en contra, porque de nuevo no están tomando decisiones. Ahora, vos me lo combinás con una mecánica de tipo tycoon, con una mecánica de tipo estratégico de administración de recursos, donde yo meto clics, pero ahora invierto clics acá porque acá ya no tiene sentido hacer una sobreproducción. Y bueno, ahí empiezo a meter cosas locas. Bueno, sí, sí, sí,
hay una cuestión ética que es obligatorio. Si voy a mencionar una basura, tengo que aclarar que es una basura, ¿no? Eh, Porque siempre, siempre critico Roblox. Bueno, si yo le pongo una mecánica adicional al clicker que hace interesante el juego, está muy bien utilizar la mecánica del clicker. Ahora, si es solamente hacer clic, porque clic, porque clic, porque clic, y bueno, no, salvo que te auspicie una marca de mouse, no tiene ningún sentido ir solo a esa mecánica, ¿sí? Después tenemos la supervivencia, que son juegos donde yo por todos los medios tengo que evitar morir. ¿Sí? Pueden ser juegos interesantes de supervivencia donde tengo que ir recolectando alimentos y hacerme un refugio y hacer un montón de cosas. O pueden ser simplemente juegos extremadamente simples como el Pac-Man, ¿sí? Donde yo simplemente tengo que comer las pastillas sin que me maten los fantasmitas. Los juegos de supervivencia son interesantes desde lo más nativo porque justamente apela a nuestro instinto de supervivencia. Desde chicos disfrutamos del juego del ladrón y el policía, del asesino, de todo lo que tiene que ver con la persecución y con la evasión, porque tratamos de sobrevivir, porque está en nuestro instinto. Y finalmente tenemos la presión de tiempo, que no es una mecánica de habilidad en sí misma, pero lo que hace la presión de tiempo es que hasta la decisión más estúpida del mundo, si tengo presión de tiempo, se hace más difícil. Entonces, como lo tengo que hacer antes de que se me acabe el tiempo, en ese nerviosismo, en ese apuro, me equivoco. Por eso, por ejemplo, los parciales tradicionales en la escuela, en la universidad, son un mecanismo que son bastante pedorros, ¿no? Porque vos en muy poco tiempo me estás obligando a responder todo lo que yo aprendí. Y esa presión de tiempo me bloquea. Yo particularmente estoy totalmente en contra de lo que son los exámenes escritos, mucho más de lo que son los exámenes multiple choice. Careta, los usás. Los uso porque los tengo que utilizar. Si yo pudiera no utilizar el sistema tradicional de evaluación, no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque los exámenes justamente son una prueba de presión de tiempo en un momento determinado de toda la cursada. Es una fotografía en un momento determinado de todo un proceso educativo. ¿Y qué sabes? Cómo llegó al examen en ese momento, ¿no? De hecho, no es un examen, es una prueba. Porque un examen vos estás examinando a lo largo del tiempo, mientras que una evaluación es una prueba en un momento bien determinado, que capaz que llegó al edificio de la facultad y el estudiante, el estudiante, y en la esquina un taxista le tiró el auto encima y ¡pum! Le puso los nervios de punta y ya llegó cruzadísimo, porque no, el subte se me clavó, por la razón que sea, llegaste con los nervios alterados y te va a ir mal, obviamente, y no porque no hayas estudiado. Bueno, eso es justamente la presión de tiempo, hace que la decisión más fácil, que capaz que estudiaste y todo, como tenés poco tiempo para responder, lo haces mal. Entonces a mí me interesa mucho más trabajar sobre el proceso. Y justamente la gamificación tiende a que nosotros podamos tener logros repartidos a lo largo de la cursada con los que yo tengo una medición de progreso continuado a lo largo de la cursada. Eh, a mi profe de locución lo retaron porque no nos puso nota en el primer cuatrimestre, lo banco, y después le recordamos la nota de promoción porque en ninguno de los dos lados queríamos que alguien fuera al final. Funcionó. Bueno, yo muchas veces en las cursadas he pateado las correcciones de los exámenes hasta que me dicen, che, no pasaste las notas. Y me gusta esa mecánica, porque vos tenés que aprender porque estás estudiando la materia, no porque tenés que aprender más porque te fue mal en el primer examen o te podés tirar a chanta porque ya te fue bien en el primer examen. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa mecánica de no entregar las notas. De hecho, a mí me gusta mucho más justamente cuando hacemos un trabajo a lo largo de la cursada. Siempre que se puede, trato de ir por esa vía, porque es como que vos estás haciendo una obra de arte. De hecho, para mí los juegos son obras de arte. Entonces vos la vas trabajando y la vas mejorando y lo vas mejorando y lo vas mejorando y al final de la cursada vos tenés un producto. Entonces, un producto que siempre es perfectible, como toda obra de arte, ¿no? Pero lo vas mejorando, lo vas mejorando, lo vas mejorando y le vas, de hecho, te vas proyectando vos en esa obra. Es mucho más fabuloso. Y ahí no tenés presión de tiempo, estás en el túnel del flow, un viaje eterno mientras estás trabajando en algo artístico. Me parece perfecto. Em, Pasamos a las mecánicas de decisión. Las mecánicas de decisión son algo apasionante
porque es justamente lo que nos hace fluir en el juego. Dentro de las mecánicas de decisión tenemos dos grupos, las decisiones que son interesantes y las decisiones que no son interesantes. Las que no son interesantes deberíamos tratar de dejarlas de lado, a menos que nos sirvan para determinados objetivos. En gamificación nos pueden llegar a servir en muchos casos. Dentro de las decisiones interesantes tenemos la de negociación de recursos. Yo tengo un recurso que vos necesitas, vos tenés algo que yo necesito, intercambiamos. Bien, joya, los dos ganamos y seguimos avanzando en el juego. Después tenemos las de riesgo-beneficio. ¿Y qué significa? Y que yo te doy un premio acorde al esfuerzo que hiciste. Te esforzaste poco, listo, probaste, pero vas a final. Ahora te esforzaste un montón, dejaste todo acá, promocionaste. Nos vemos en Narnia. Felices vacaciones. Y eso es, en definitiva, lo que queremos, ¿no? Queremos que arriesguen más, que se esfuercen más para producir más. Y tenemos las decisiones de dilema, que las decisiones de dilema, fíjense que los pongo recontra cerca de la grieta, porque son decisiones que están interesantes, pero que en uso y abuso pueden generar complicaciones o pueden ser frustrantes. ¿Qué es una decisión de dilema? Un dilema es cuando no importa lo que hagas, vas a salir peor que como llegaste a la situación, ¿sí? No hay una decisión correcta o una decisión incorrecta. Hay una decisión de daño colateral. Vos tenés que elegir cuál es ese daño. De Bono plantea que Edward de Bono, que es uno de los... escucharon hablar del pensamiento lateral, lo desarrolla él. Él plantea que el dilema, tenemos el dilema de... Claro, es el de los sombreros de colores también, los 6 sombreros para pensar. Él plantea que en un dilema nosotros tenemos a dos prisioneros, no lo vamos a analizar desde los derechos humanos porque se nos viene abajo el ejemplo, ¿sí? Pero a los efectos de entender qué es el dilema, él dice, tenemos a dos prisioneros incomunicados, ¿sí? Y queremos que confiesen. Si el prisionero A dice que fue el prisionero B y el prisionero B dice que fue el prisionero A, los dos prisioneros se comen 5 años de condena. ¿Por qué? Porque yo no sé quién fue el culpable, no dejo a ninguno libre, a los dos les doy 5 años de condena. Si el prisionero A no confiesa y el prisionero B no confiesa, los dos se comen 1 año de condena, ¿sí? Porque ninguno ni acusó ni se hizo cargo. Entonces, no sé nada. Ahora, si el prisionero A no confiesa, o el prisionero B no confiesa, y el otro dice que fue el otro, el prisionero acusado se come 20 años de prisión y el que acusó queda libre. Entonces, vos tenés un dilema. ¿Por qué? Porque vas a traicionar a tu amigo siendo inocente o culpable, no importa si vos quedás libre, quedaste libre, pero fuiste un traidor. Acusaste al otro y el otro te acusó y encima vos fuiste el culpable, sos un hijo de puta. O sea, los dos se comen 5 años, pero encima eh, rompiste todo el código. Y a ti no me la compliques, si cada uno se acusa a sí mismo, no lo dijo Eduardo. Bueno, si querés podemos filosofar e improvisar, pero no tengo idea. Eh, no, si entenderíamos que si uno se acusa a sí mismo, el otro queda libre y va preso, pero no sería una decisión de dilema en ese caso. En el dilema, el, decidas lo que decidas, vas a estar mal parado. Hace muchos años había un programa de televisión que los más jóvenes no lo van a recordar, pero los más adultos capaz que sí, que conducía Horacio Cavac, que era el Bill Metal, que era un programa donde vos ibas a participar solo o sola y en la tribuna te enfocaban y pasabas a formar parte de una de las parejas participantes. 3 parejas competían en típicos telejuegos y la pareja ganadora llegaba al final del programa y Horacio Cavac se paraba en un atril y a sus 2 costados estaban los miembros de esta pareja ganadora con una pizarra y un marcador. Y habían juntado una banda de guita y tenían que escribir en su pizarra: ¿comparto o me llevo todo? Si las 2 personas ponían comparto, se llevaban la mitad del pozo cada una. Si las 2 personas ponían me llevo todo, se iban al programa como habían llegado. Un poquito más pobres porque encima ni siquiera les pagaban el taxi de vuelta. Y si las 2 personas ponían, no, si las 2 personas ponían comparto, se llevaban la mitad. Y si una de las personas ponía comparto y la otra me llevo todo, la que ponía me llevo todo se llevaba todo. Y la otra pobre quería compartir y quedaba pobre. Era el momento de mayor rating que había en el momento, en el encendido en la tele en ese momento. Todos querían ver quién era el más hijo de puta. Era muy divertido y era muy interesante. Bueno, esa era una decisión de dilema, ¿no? Porque vos traicionabas, pero te llevabas la guita, o traicionabas y quedabas escrachadísimo en un momento de prime time, que además
Antes el rating de la tele no es como ahora que, oh, ¿cuántos puntos de rating? Tiene 8 puntos, ¿no? Antes era por ahí el 25, el 30% de la población mirando la tele, viendo eso. Te veían todos y bueno, te escrachabas mal. O peor, quedabas como un idiota porque yo comparto, uy, mirá, gané un montón y se lo llevó todo el otro. Y si compartías, bueno, compartías, Gil, te podías llevar todo. Siempre te iban a pegar. Era muy bueno. Ahora, las decisiones de dilema son sumamente interesantes porque parece un plot point. El típico en la película, ¿vieron? Cuando llega un momento, ¡pa! Cambió la historia y se fue para otro lado. Bueno, el dilema es un momento en el que hay un punto de quiebre y arranca otra historia. O perdí a mi mascota, o perdí a mi compañero de equipo, perdí algo, ¡pum! Y tengo que un recomenzar acomodándome a la nueva situación. Si yo en un juego todo el tiempo estoy poniendo decisiones de dilema, oh, y otra vez volver a empezar, me la bajás, ¿no? Entonces hay que manejarlo con cuidado. Por eso lo pongo muy cerca de la grieta. Del otro lado de la grieta tenemos las decisiones ciegas. ¿Por qué una decisión ciega está cerca de la grieta? Bueno, porque una decisión ciega es una decisión que yo tengo que tomar sin saber para qué lo tomo, ¿no? Nos vamos a ir a una isla, ¿qué te llevas? Y no sé, me llevo protector, me llevo una gorrita porque con la pelada del sol me hace pelota, y me llevo un traje de baño también, ¿no? Y no, pero nos vamos a ir a las Islas Sandwich del Sur. ¿Qué vas a hacer con eso? Uy, ¿por qué no me avisaste? Y yo te dije que nos íbamos a una isla. Está bien, me diste la información incompleta, no me alcanza. Entonces, si yo no conozco para qué tengo que tomar la decisión, es una decisión ciega, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Frustración, porque no me dijiste para qué tenía que responder. Entonces, no es una decisión interesante, es una decisión laboriosa, no interesante, inútil. Pero me puede llegar a interesar en algún momento. ¿En qué momento podría ser? Y si vos me decís que pongo el aguinaldo a rojo y sale rojo en la ruleta, no laburo más, ¿no? Bueno, no, un aguinaldo en el cosa no, voy a seguir laburando. Pero si lo pongo en el 5 y sale el 5, sí, multiplico por 37 mi aguinaldo y ahí sí, no me ven nunca más. Bueno, ahí puede ser interesante. ¿Por qué? No por la decisión que voy a tomar, sino por la recompensa que hay en juego. Y por eso, lo que hablábamos al principio, ¿no? De que un juego de azar no es divertido en sí mismo. Lo que es interesante es la recompensa que puede haber en juego. Entonces, en ese caso, una decisión ciega podría llegar a ser interesante, pero no las recomiendo. Después tenemos las decisiones obvias y las decisiones falsas. ¿Qué es una decisión obvia? Una decisión que es obvia, justamente. Tenemos que ir a matar zombies. ¿Qué querés llevar? ¿Papel glacé o un bate de béisbol? ¿Y qué voy a hacer con el papel glacé? Los voy a encandidar, ¿no? Nada, ¿no? Dame el bate directamente, no me des opciones. Dámelo, de una. ¿Por qué? Porque me haces elegir una boludez. Mirá si encima me equivoco, ¿no? Me va a dar bronca. Pero una decisión obvia se puede volver interesante si le sumo, ¿qué? Presión de tiempo. Si yo estudié todo en un examen, cada pregunta debería ser una decisión obvia, ¿no? Porque ya me sé la lección, ya me sé los contenidos. Entonces, se hace interesante, o no, en realidad nunca un examen para un estudiante tiene que ser interesante, pero eh, debería, pero no lo es, ¿no? Pero si le ponemos presión de tiempo, una decisión obvia se pone más difícil. Y esa es la razón por la cual, eh, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? El piso, el juego el programa de Casca. Eh, Ahí se pone interesante, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenés presión de tiempo. ¿Cuánto tenés? 35 segundos, 30 segundos para empezar a responder. Tucu, 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 y se te acaba el tiempo. Y dale, dale, ahí no me sale, paso. ¿No? Bueno, son decisiones obvias. Si vos no me ponés la presión de tiempo, yo puedo mirar la fotito, pensar, tranqui, y contesto la que va. Ahora, como se me acaba el tiempo, me apuro y empiezo a tirar fruta. Y así, bueno, juegos como Tabú, como No lo testeamos ni un poco, como el Barquito, como el Trivia, como el Pregunta, bueno, todo eso, justamente son divertidos porque son decisiones obvias. Eso me permite equiparar la audiencia. Todo el mundo puede jugar, todo el mundo tiene chance, pero como hay presión de tiempo, algunos se ponen más nerviosos y se equivocan. Las decisiones obvias en educación son justamente las que estamos buscando, porque queremos que se aprendan la lección. Entonces tenemos que ver cómo gamificamos estas decisiones. ¿Y las decisiones falsas qué son?
A ver, ¿qué camino querés elegir, el A o el B, para llegar al castillo? Elijo el A. ¡Pum! Llegué. ¡Uf! Menos mal, elegí bien. Vamos a jugar de vuelta y elijo el B, a ver a dónde llego. ¡Pum! Elegiste el B y llegaste al castillo. ¿Cómo? Entonces, cuando el juego tiene rejugabilidad, ¡pic! Se muere. Porque la gratificación que yo sentí de haber tomado una buena decisión en algún momento, al final no fue ningún grosso. Eligiera lo que eligiera, iba a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, las decisiones falsas no tienen ningún sentido, a menos que esté buscando trampa, generar gratificación en, bueno, si respondes bien esta, te salvás. Y responda lo que responda, le vas a dar algo. ¿Qué mecánicas de chance tenemos? Si yo les pregunto qué mecánicas de chance conocen, ustedes me van a decir una banda de opciones. No importa, todas las opciones que a ustedes se les ocurran se van a poder nuclear dentro de lo que son los dados, las cartas, los números randómicos o la información escondida. Dentro... Pensé que las tenía desarrollados. Trampa. Eh, si yo digo, bueno, pero pará, tiramos una moneda. La moneda es un dado de dos caras para ver quién empieza un partido, ¿no? ¿Por qué? Porque me da un resultado posible entre dos. Bueno, pero podemos jugar con la pirinola, el trompito. Es lo mismo, es un dado de tantas caras como tiene la pirinola. La ruleta es un dado de tantas caras como tiene la ruleta, ¿no? 36, 37, 38 números. No importa el elemento que nosotros elijamos, que me ofrece un número entre tantos cada vez que yo lo lanzo, es lo mismo que los dados. Ahora, las cartas me ofrecen una mecánica muy similar a los dados. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un mazo de 10 cartas y puede ser igual a un dado de 10 caras, ¿no? Yo saco un valor posible entre 10. Pero hay una diferencia. Los dados, yo cada vez que tiro un dado de 6 caras, voy a tener un 16% de probabilidad de obtener uno de los resultados, ¿sí? Con cada uno. Si yo tiro el dado y me saco un 6, vuelvo a tirar el dado y ¿qué probabilidad tengo de volver a obtener el 6? La misma, un 16% de probabilidad. Por más que mi tía diga, no, no, porque si vos soplás el cubilete tenés más chance. No, es mentira. O sea, cada vez que yo tire el dado, cuando tiro un solo dado, tengo uno sobre la cantidad de caras que tenga el dado. Pero cuando empiezo a tirar dos dados o más, se me activa lo que es la curva de Gauss o la curva de la campana, que en la escuela yo la estudié y no sabía para qué. Bachiller en ciencias humanas, no me gustaba matemática. Y lo entendí cuando empecé a tirar los dados. Eh, ahí, cuando tiro dos dados de 6, ¿cuántas posibilidades, cuántas combinaciones posibles tengo para obtener un 2? Una sola. Sacar un uno y un uno, ¿sí? Pero ¿cuántas posibilidades tengo de sacar un 3, por ejemplo? Puedo sacar un uno y un 2 o un uno y un 2. Tengo el doble de posibilidades de obtener un 3 que de obtener un 2, ¿sí? Y de obtener un 4 lo puedo obtener con un uno y un 3, con un 2 y un 2 o con un 3 y un 1. O sea, tengo el triple de posibilidades de obtener un 4 que de obtener un 2. Y así la curva empieza a subir hasta llegar al 7, que puedo obtener, claro, el 7 tiene más posibilidades que todos, porque es el uno y el 6, el 2 y el 5, el 3 y el 4 y el 3, el 5 y el 2 y el 6 y el 1. Es decir, tengo 6 posibilidades de obtener un valor 7 contra una sola posibilidad de obtener un 2 o un 12. Por eso se hace la curva de la campana. Más dados agrego al cubilete, esa curva se hace mucho más pronunciada, con los valores del medio mucho más probables de salir que lo de los extremos. Desde este momento en adelante, cada vez que jueguen a un juego pedorro de carrera de dados, van a decir, ajá, si tiro un solo dado, no tengo posibilidades. Mientras que si vamos a tirar dos o más dados, ojo, momento, porque yo en la charla de gamificación me acuerdo que vi la curva de la campana. Y ahí se pone más interesante, porque empezamos a trabajar justamente con la probabilidad, que para la gente de a pie, para la gente común, es, ah, tenés la misma suerte, las mismas posibilidades. No, no tenés las mismas posibilidades. Entonces, cuando yo diseño un juego, empiezo a pensar en qué mecánica de chance utilizo para dar posibilidades. Entonces, jugar el juego de la oca es una porquería porque tiro un solo dado. Ahora, me haces un juego de carrera de autos, donde tiro dados. No me hagas tirar un solo dado, tírame dos. ¿Por qué? Porque voy a ir oscilando en el 7 y la carrera, todos los autos van a tender a ir mucho más parejo y la carrera va a ser mucho más apasionante, va a ser más interesante. Ahora, las cartas me ofrecen algo similar a los dados.
Me ofrecen un resultado entre tantas cartas tenga, pero no me puedo hacer la curva de la campana porque saco siempre una carta. Es como si yo tengo un mazo de 40 cartas o tengo un dado de 40 caras, tengo 1/40, ¿no es cierto? Entonces no puedo activar la curva de la campana, pero las cartas me ofrecen algo que los dados no me pueden ofrecer. ¿Qué es? Yo tiro un dado de 6 caras, ¿sí? Tengo un 16% de probabilidad de obtener el 5. No me sale. Vuelvo a tirar, no me sale. Vuelvo a tirar, no me sale. Tiro 10 veces y no me sale el 5. ¿Es posible que eso suceda? Absolutamente posible. Poco factible, pero es totalmente posible, ¿sí? Puedo tirar 25 veces sin obtener el 5. ¿Por qué? Porque cada vez que tiro los dados, tengo un 16% de probabilidad de obtenerlo. Tengo muchas más probabilidades de no obtener ese 5 que estoy buscando. Ahora, si yo reemplazo un dado de 6 caras por un mazo de 6 cartas, con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, el 6, yo saco una carta, no es el 5, era el 1. Si yo vuelvo a poner la carta en el mazo, mezclo y vuelvo a sacar, yo tengo un 16% de probabilidad de obtener ese número que estoy buscando. Pero si yo saco la carta, no es el 5, era el 1, y la separo, ahora en el mazo me quedan 5 cartas en vez de 6. Quiere decir que en vez de tener 6% de 16% de probabilidad, paso a tener un 20% de probabilidad, ¿no? Y saco la carta, y no es, tuk, me quedan 4 cartas. Ahora tengo un 25% de probabilidad de obtenerlo. Saco, no es, pum, tengo un 33% de probabilidad. ¿Qué hacen las cartas? Si yo voy eliminando las cartas, va aumentando la probabilidad de éxito en el próximo número que sale. Es algo similar a El último pasajero o tiempo atrás, Feliz Domingo con el cofre de la felicidad, ¿no? Iban sacando llaves y a medida que se iban quemando llaves que no servían, cada vez estaba más cerca de salir el viaje, ¿no? Bueno, eso me lo ofrecen las cartas o las mecánicas similares a las cartas, el bolillero de la lotería o también el bolillero de las llaves. Voy quemando números en la lista de resultados posibles, entonces cada vez voy teniendo más posibilidades de llegar a ese resultado que quiero. Después tenemos los números randómicos. ¿Y qué me ofrecen los números randómicos? Bueno, perdón, las cartas tengo otro tema también. Puedo jugar con la información escondida. Entonces yo sé qué valores tengo, pero vos del otro lado no sabés qué valores tengo. Solo sabés que tengo cartas encima. Entonces empiezo a estimar lo que podés llegar a tener. Cuando estoy jugando al truco, cuando estoy jugando al póker, ¿qué, ¿el truco y el póker son juegos de habilidad o son juegos de azar? Bueno, ahí nos podemos poner a discutir un montón, pero les ahorro la discusión, vamos a la ciencia pura. Son juegos que son mucho más determinantes de azar, donde hay una gran fortaleza en la capacidad de negociación o en la cara de póker que ponen los que juegan, pero la realidad es que si yo tengo 4 ases servidos cuando me los repartiste y salvo que tengas una escalera real no me vas a ganar nunca. Entonces me vas a poder poner la cara que quieras, me vas a poder tratar de correr con una apuesta. A ver si te asustas. Yo tengo 4 ases. Nos vemos en otra vida, ¿no? Dame tu plata. Y se acabó. Entonces, no tiene nada. Ahora, si yo empiezo a ver que, pidió 2. ¿Tendrá una pierna? ¿Tendrá un proyecto de escalera? ¿Tendrá un póker? No sé, ¿no? Eh, Empiezo a estimar. Mirá, cantó en Vido y tiene 33 y jugó un 7 de espada. ¿Tendrá un 6 de espada o tendrá un 7 y un 6 de oro, ¿no? Y, no sé. Bueno, empiezo a estimar las cartas que vos tenés, pero no las veo. Entonces, desde ese lado, las cartas me ofrecen también un montón de imaginación, un montón de compenetración con el juego que con los dados no. Cuando yo estoy jugando al truco, cuando yo estoy jugando al póker, estoy atento a los movimientos, a todos los juegos, ¿no? Al buraco, estoy atento a todo lo que hacen los otros jugadores en su turno. En cambio, cuando estoy jugando a la generala, por ejemplo, dale, ¿cuándo me toca tirar a mí? ¿No? Porque no me interesa lo que hagan los demás, porque mi decisión va a depender pura y exclusivamente de mi juego. Entonces, va a ser mucho menos interesante. Cuando vamos a los números randómicos, en realidad hablamos de números pseudo aleatorios. ¿Por qué? Porque un número randómico es un número que me ofrece un bolillero, o que me ofrece un dado de tantas caras, o me ofrece una ruleta. Cuando yo le pido números a una calculadora, a un celular, a un servidor, a una computadora, me tira un valor en función de algo. Está programado. Y si yo necesito un valor nada más, me importa un maple cómo le pido el valor porque es un número y nada más. Ahora, si yo necesito valores constantes a lo largo del tiempo,
tengo que tener cuidado, porque si ustedes hacen el experimento en su casa, que se bajan, por ejemplo, una aplicación despertador que cuando se despierta les tire un valor, no la aplicación que les hace hacer un cálculo matemático para que se apague el despertador, porque eso tiene una lista enorme de cálculos y va eligiendo alguno que a ustedes no les haya tocado. Pero si yo le pido, no importa el despertador, puedo decir, bueno, me pongo una alarma todos los días a las 6 de la tarde, 10 minutos, 50 segundos, aprieto el botón para que me tire un número aleatorio y voy anotando a lo largo de la vida y supongamos que tengo la capacidad de vivir 1.300.000 años, van a ver que a lo largo de la historia, en la constante, perdón, en el infinito, los valores van a tender a ser constantes. ¿Por qué? Porque si yo le pido siempre a la misma hora, en el mismo minuto, en el mismo segundo, un valor aleatorio a una computadora en función a algo que probablemente sea la hora del servidor, la hora de no sé qué, me va a tirar, va a tender a tirar valores muy similares. ¿Sí? Un valor aleatorio, uno solo, no me importa, pero en la constante tengo un problema. En juegos online han detectado los jugadores que no era lo mismo abrir un cofre a las 23:59 minutos 50 segundos que abrirlo a las 0 horas 0 minutos 10 segundos. ¿Por qué? Y porque el servidor justo se sembraba de nuevo a las 12 de la noche. Si los nerds se enteraron de eso, está mal, pues se te rompió el juego, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? Primero que no tenés que hacer una hora de sembrado, tenés que diseminarlo a lo largo del tiempo. Pero, más allá de eso, vos no podés tener una mecánica de juego que sea deducida por los jugadores. Bueno, los números randómicos en función de algo tienden a ser constantes si son muchos valores al mismo momento. Entonces tenemos que manejarlo con cuidado. Y finalmente la información escondida. La información escondida es información oculta, información que yo no sé. Cuando juego piedra, papel o tijera, vieron el caso de los Simpsons, ¿no? Que Lisa dice, el pobre Bart siempre elige piedra y Bart dice, la buena piedra nunca falla. ¡Oh! Bueno, ¿por qué? Cuando yo conozco a la otra persona, empiezo a entender cuál es su patrón de comportamiento. Si yo no la conozco, juega como azar. Si yo la conozco, ya empieza a haber un patrón de comportamiento. Las definiciones por penales son información escondida, ¿no? Para mí es la mecánica más interesante para generar negociaciones, para generar acciones de disputa y mecánicas por el estilo. Y después dentro de las mecánicas de negociación tenemos la compra, el uso limitado de habilidades especiales, el uso dinámico de habilidades, decisiones explícitas, acciones limitadas y la negociación propiamente dicha. ¿Qué son? Son mecánicas donde yo hago una especie de transacciones, pero un uso limitado de habilidades especiales lo metes dentro de una negociación. Sí, porque en realidad como estoy negociando con el juego, como hago uso de habilidades especiales que son de uso limitado, yo decido cuándo la utilizo como si fuese una transacción para volver a utilizarla dentro de un tiempo cuando se me regenere. Es algo forzado que yo lo meto acá para englobarlo de esta manera, ¿sí? No, no es que viene otro game designer y le va a decir esto mismo y por ahí le dicen, esto es una boludez. No, a los efectos de lo que estamos planteando acá, ¿está bien? Eh, el uso limitado o el uso dinámico de habilidades, que son habilidades que toman fuerza en determinados espacios, por ejemplo en biomas, ¿no? Yo tengo un arquero y un arquero en un terreno raso tiene un alcance de 70 metros con una flecha, pero si se sube una torre, de repente tiene 130 metros de alcance por la altura de la torre en la que está. Bueno, sacan más ventaja de ese tiro por el uso de la altura. Eso es un uso dinámico de habilidades. Las opciones explícitas es cuando elegí la pastilla roja o la azul y vemos qué pasa. Las acciones limitadas cuando vos de repente podés tirar 2 granadas, no más. ¿Sí? Y la negociación, bueno, esto de poder intercambiar recursos y demás. Y después tenemos las subastas, que dentro de las subastas tenemos la común o la inglesa o ascendente, que es cuando vas subiendo el valor hasta que alguien se lo queda. La descendente o la holandesa, que es empieza en un valor alto y empieza a bajar hasta que alguien lo acepte. Cuando alguien aceptó, se acabó, no hay más chance. La americana, que es donde todos pagan, por ejemplo en el póker, ¿no? Para participar todos tienen que ir aceptando. Y de concurso ciega, que es una licitación, ¿no? Donde vos haces una oferta a sobre cerrado y gana la mejor oferta. Hay un montón más, pero estas son las más habituales. Todo esto yo lo utilicé
en un programa de gamificación, por ejemplo, eh, a mí me molestaba mucho que la mayoría de mis alumnos durante mucho tiempo, cada vez que tenían la posibilidad de hacer un juego, eh, ¿qué elegían? Zombies, nazis, dale. ¿Y qué otra idea se te ocurre? Zombies, nazis. Y yo me quería morir. Entonces, de repente les prohibí hacer juegos de zombies y juegos de nazis. A menos que cumplieran con, por ejemplo, 7 trabajos prácticos optativos eh, a lo largo de la cursada. ¿Qué eran los trabajos prácticos optativos? Pruebas de lectura. Chicos, la clase que viene es sobre el capítulo 8 del libro de Jesse Shell. Bueno, se hacía una trivia y lo respondían y bueno, y ahí se ganaban una carta. Y, por ejemplo, con 3 cartas de zombies ya podían utilizar la mecánica de zombies, la temática de zombies. Y así podían ir eligiendo recursos para su juego. Eso fue progresando hasta que terminamos teniendo un tablero de TED donde vos conquistabas países y al tener continente, por ejemplo, se te activaban franquicias que podías utilizar y demás. Bueno, todo eso iba de la mano de este tipo de subastas. Es para toda una presentación de 2 horas más, pero que está muy bueno. En algún momento lo vamos a hacer, lo voy a contar porque está re bueno. Es un montón de corrección, de tiempo de corrección de trabajos, pero es un éxito garantizado en la cursada. Bueno, hasta ahí las mecánicas. La M de las mecánicas. ¿Sí? Con todo eso yo voy a provocar diferentes dinámicas. ¿Qué son las dinámicas? Las formas en las que se juega un juego. Eh, ¿De qué va la dinámica? Bueno, yo puedo jugar un mismo juego de muchas formas diferentes, ¿sí? Yo puedo jugar al Mario Kart porque quiero ganar las carreras, una carrera de auto, o puedo jugar al Mario Kart porque me gusta darle masa a todos mis amigos. ¡Bum, bum! Tomá, volá, ¿no? Y es el mismo juego. Sin embargo, uno va a ir jugando, tratando de escaparse y de ir esquivando todos los ataques y llegar a la meta, y otro va a ir al combate, al quilombo, ¿no? Y es el mismo juego, pero plantea dinámicas totalmente diferentes. Bueno, dentro de las dinámicas tenemos, Jesse Jels habla de más de 100 dinámicas, más de 110 dinámicas, pero hay 10 que son habituales, que son lo que conocemos como dinámicas núcleo. En realidad son 9 y agregamos una más. Por un lado tenemos la adquisición territorial. ¿Qué es la adquisición territorial? Cuando yo juego un juego en una ecuación de suma cero, por ejemplo, un partido de básquet, es un partido con una adquisición territorial. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar hasta el aro de mi rival, ¿sí? Yo puedo tirar un triple desde abajo de mi aro y meterlo, pero la probabilidad de éxito es muy baja. Yo tengo que ir ganando terreno hasta llegar a la zona de gol contraria. En un partido de fútbol lo mismo, en un partido de fútbol americano lo mismo, en un béisbol yo voy conquistando las bases también, ¿no? Siempre el tener la pelota en mi poder es la posibilidad de marcar y el avanzar en el territorio es la posibilidad de acercarme hacia el punto. Entonces, cuando yo estoy defendiendo, lo que voy a tratar es de defender justamente que no me conquisten mi área, mi gol, mi arco, mi aro. Eh, una ecuación de suma cero automáticamente lo que plantea es una disputa, una, un combate, una, una agresión, una defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una torta y la porción de torta que me como yo es una porción de torta que no te vas a comer vos. Entonces, el fomentar mecánicas que planteen una disputa de adquisición territorial hace que el juego sea más competitivo. ¿Sí? Eh, ofrecer recursos agotables plantea una adquisición territorial. ¿Por qué? Porque yo me tengo que asegurar los recursos antes de que se agoten, porque una vez que se agotaron, los tienen otros y yo, la única que me queda para adquirirlos, como ya no los puedo sacar del territorio, es invadirlos para sacárselos, ¿no? Después tenemos la persecución y elevación, el juego de la mancha, pero que genera diversión, genera entretenimiento, es ir a cazar. O también nos lleva a nuestro instinto de depredador o de presa, ¿no es cierto? Y genera también diversión. Después tenemos la construcción. Es un placer que nos lleva a lo más chico de nuestra infancia, cuando armábamos con bloques, cuando armábamos con cartón. Genera placer. ¿Por qué? Porque de la nada empezamos a construir, empezamos a generar cosas. Pero no es solo construir una ciudad. De repente yo tengo
un Need for Speed y siento el placer de ir armando mi auto como un personaje en un juego de rol, ¿no? Al que le voy generando características. Y cuanto más personalizables son las características, más me va a atrapar a mí como jugador. ¿Por qué? Porque le voy transmitiendo mi personalidad a ese avatar. Después la destrucción, el placer de romper, por romper, ¿sí? Piensen que hay gente que paga por ir a salas de escape, hay gente que paga por ir a salas a romper televisores viejos, planchas, paredes, vidrios. ¿Por qué? Porque genera placer la destrucción, porque uno libera tensión, eh, disfruta de lo prohibido. Bueno, hay un montón de asociaciones que se liberan con la destrucción. Cuando los juegos ofrecen destrucción, generan placer. El, ¿Quién no jugó a Minecraft y cuando descubrió TNT llenó una montaña de TNT, ¡pum! Que huele todo, reventaban las placas de video, se colgaba, se cerraba el juego, no importa. No, yo pensé que iba a tolerar 25.000 bloques de TNT, se me colgó la máquina y bueno, ¿no? Pero el placer de haber generado un vacío en ese universo y ver, mirá, se cayó todo, no hay agua acá, hay un vacío. Bueno, esas cosas pasan con la destrucción. Después tenemos la recolección que habla o nos lleva a ir juntando elementos. Es una dinámica mucho más pasiva y que nos hace viajar a la época en la que coleccionábamos figuritas, llenar el álbum de figuritas. La recolección nos lleva con el coleccionismo nos despierta un vicio, porque por lo general en los juegos, ¿qué se hace? Cuando estás por completar una colección, se te activa, antes de que termines esa, se te activa una nueva colección, ¿no? Uy, ya completé, me faltan dos acá, pero ya voy tres de acá. Uh, y bueno, está bien, dejo el juego, pero cuando complete esta colección y cuando esta llega y te faltan tres, ¡pum! Activo una nueva, nuevo vicio activado. Bueno, lo que genera justamente es un engagement, una prolongación de la experiencia del juego. No tiene nada que ver con lo competitivo que puede generar la adquisición territorial, porque por lo general no son recursos agotables, sino que lo que tratan es justamente de ir completando objetivos, colecciones, y muchos de las plataformas de, de gamificación trabajan sobre la recolección. Bueno, entra a hacer tus tres misiones diarias, así tenés tus gemas de pum, pam, pim, y vas sacando, vas sacando, vas sacando, y vas avanzando en el tiempo con algo que simplemente te va acumulando logros, como eran las cuponeras antes. Después jugamos con lo gestáltico también. ¿Qué es lo gestáltico? La gestalt es una rama de la psicología que lo que trata es de recomponer la información faltante utilizando la activa o la visible, ¿no es cierto? Bueno, por ahí Wada o algunas otras personas de la psicología me hacen algunas correcciones, pero desde el enfoque que le hacemos nosotros en el juego es eso. ¿Y de qué trabaja lo gestáltico? Del reconocimiento de patrones, de identificar, reconocer rápidamente colores, figuras o diferentes elementos dentro de la pantalla, dentro del escenario, y ver de qué manera se hacen las asociaciones rápidas para avanzar en el juego. Un Tetris, un Candy Crush, un Sudoku, los juegos de ordenar colores, bueno, todos estos elementos trabajan sobre lo gestáltico. Son esos típicos juegos falopa que después cuando vos te vas a dormir te quedás, uy, soñé con, todavía no me dormí, me caen las fichitas del Tetris. Bueno, te quedás ahí maquinando. Son juegos que tienen estímulos muy positivos en los aspectos cognitivos, en la resolución rápida de problemas también, eh, y por lo general terminan enganchando a el grueso de la población. Son juegos básicamente casuales, ¿no? Pero, pero muy efectivos. Juegos de carrera hasta el final. No es solamente una carrera de autos para llegar hasta el fin de la carrera, sino que lo que se trata es de llegar al objetivo, al endgame, antes que el resto. Entonces puede ser una carrera de autos, pero también puede ser la construcción de una maravilla en un Age of Empires, puede ser eh, el completar el álbum de figuritas, puede ser el conquistar Marte en un Civilization, puede ser un montón de opciones. Lo que se trata es de yo llego antes que el resto y se acabó el juego. Entonces, esto lo que dispara es una competencia también, al igual que la adquisición territorial, pero diferente, porque en la adquisición territorial yo lo que voy a tratar es de sacarte a vos, mientras que en la carrera hasta el final puede ser que sean carreras individuales, y el que primero lo resuelve gana.
Puede ser, por ejemplo, un ejercicio de Sudoku y el primero que lo resuelve gana y nadie está en disputa con otro. Simplemente es una carrera contra el reloj implícito que genera el saber que otros están tratando de hacer lo mismo que yo. Después la supervivencia, que se trata de evadir los riesgos, ¿sí? Por lo general los juegos de supervivencia traen alguna frutillita, alguna bananita, alguna zanahoria, algo por delante que nosotros tenemos que ir recolectando, que es lo que nos obliga o nos seduce a tomar decisiones incorrectas con las que nos ponemos bajo riesgo. Si ustedes juegan, por ejemplo, al Subway Surfer y no se preocupan por agarrar las monedas, van a ver que van a llegar mucho más lejos y el juego va a ser mucho más aburrido. ¿Por qué? Porque no se van a preocupar por las monedas, se van a preocupar por esquivar los riesgos. De hecho, primero les va a costar, o el Minion Rush, les va a costar no ir a las monedas, porque las monedas los llaman. Pero si logran vencer esa tentación de las monedas atrayéndolos, van a ver que el juego es más aburrido. Llegan más lejos, pero es más aburrido. Bueno, la supervivencia en sí misma no es tan atractiva a menos que le agreguemos, o no suele ser, porque hay juegos de supervivencia que están bárbaros, pero eh, los perfumitos que se le agregan al juego son necesarios para hacerlos más atractivos. Después tenemos la negociación que le despierta una capa adicional al juego, ¿no? El hecho de, yo estoy jugando así, pero además puedo empezar a negociar recursos. Por ejemplo, en el Age of Empires se creó el mercado para poder intercambiar con aliados recursos para poder seguir avanzando. Yo no sé si a los desarrolladores se les ocurrió en algún momento que algún enfermo iba a aparecer con todo un ejército enorme frente a las bases de otro y a decirle, dame 2000 de oro o te hago percha la base y si me das 2000 de oro me retiro el ejército por 5 minutos. Eso fue metajuego o fue gameplay emergente, fue un comportamiento inesperado, no sé si no deseado, pero fue inesperado y de repente pasó. Y bueno, sirvió. Bueno, la negociación despierta muchos de esos comportamientos inesperados que le dan una capa adicional de atracción al juego. Y finalmente tenemos el metajuego, que el metajuego es el juego dentro del juego, o el juego más allá del juego, que es justamente un gameplay emergente, algo que emerge, que surge del juego, que puede ser inesperado y puede ser involuntario y puede ser deseado o no deseado. ¿Sí? Por ejemplo, muchos mods de los juegos son metajuegos, que los juegos se rompieron y en base al juego aparecieron nuevos juegos. Eh, los speedrun, por ejemplo, son metajuegos. Yo los detesto en realidad porque lo que buscan los speedrun o speedrunners es romper el juego, buscarle la estrategia dominante. Si mi juego tiene estrategia dominante, quiere decir que ya no hay sentido en tomar otras decisiones, porque ¿para qué voy a tomar otras decisiones si ya sé que esta es la correcta, es la manera más eficiente de hacerlo? Ya no hay desafío. Entonces pierde gracia el juego. Por eso también conviene siempre meter mecánicas de chance que rompan con esa habilidad. Pero sí, los speedrunners hacen metajuego del juego. Y por último, hasta acá vimos las mecánicas y las dinámicas. Y ahora vienen las estéticas, que es, a mí no me gusta usar el término estética, de hecho no lo uso, yo lo que uso son emociones. Si bien las emociones son parte de las estéticas, cuando nosotros hablamos en el español de estéticas, pensamos más en cosmetología, en cuestiones estéticas justamente, y el término MDA viene de aesthetics, que está mucho más asociado con las emociones que afloran al vivir la experiencia del juego. Entonces, nada, acá donde dice estéticas debería decir emociones para darme el gusto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con justamente cómo es el comportamiento, cómo es la experiencia que se vive al jugar el juego. Cuando yo me pongo en el lugar del público que va a jugar mi juego, yo tengo que ver qué es lo que quieren vivir, ¿sí? Entonces tenemos el juego como sensación, que es lo que me pasa, lo que vivo. Por ejemplo, estoy en una montaña rusa y siento vértigo, siento miedo, me voy a morir. Bueno, todas esas sensaciones tienen que ver con la experiencia que me propone un tren a las chapas que me pone de la cabeza y que me da vueltas y me revuelve todo el estómago, ¿no? Puede ser la competición, juego para ganar, porque te gano lo que sea, lo que venga, dale, 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 que yo soy mejor, ¿no? Personas competitivas, jugadores a los que no les gusta perder a nada, bueno, disfrutan del juego por ser el mejor, a lo que sea, a lo que sea. Yo hago el mejor asado que vos, yo te pongo el headshot en todos lados, ¡pum!
Eh, entonces, estos van a buscar juegos de extrema habilidad, ¿no? Mientras que la sensación va probablemente a buscar juegos que pueden tener habilidad, pero yo los relaciono mucho más con la narrativa, ¿no? Con lo cinematográfico, con esa experiencia que te fluye del juego, que te lleva por un lado o por el otro y te provoca sensaciones. La competición, bueno, te puedo poner un juego de tejo o un juego de tiro al blanco y vas a querer competir a lo que venga. Después tenemos el descubrimiento, que puede ser descubrir dentro del juego o puede ser descubrir dentro mío. ¿Sí? Un juego como Minecraft, por ejemplo, me puede llevar a explorar grandes biomas y descubrir aldeas y descubrir cuevas y que pum, que pam. No, no en el modo competitivo de tratar de pasármelo rápido, ¿no? Sino de descubrir. O puede ser un juego más bien de estilo artístico, quemarle la casa a tus amigos. No, no, eso es más de destrucción en las dinámicas. Eh, pero el descubrimiento puede venir con, me pongo a hacer esculturas en Minecraft, ¿no? Construir en modo creativo, wow. Bueno, descubro mi fase artística, mi vínculo con la arquitectura o con la creación, con la creatividad. Después puedo tener un juego como pasatiempo, nada más que como pasatiempo. Yo tenía un compañero de agencia que el chabón siempre en los últimos 15 minutos que nos quedamos en la agencia abría Facebook y tenía una basofia que se llamaba Fishville. Y era una pecera virtual. Yo no tendría ni siquiera una pecera real en mi casa, pero soy respetuoso de quienes la tengan, ¿sí? Pero bueno, él, no- él tenía una pecera virtual, o sea, píxeles moviéndose en la pantalla y que les daba de comer píxeles. Y dije, pero boludo, ¿qué estás haciendo? No, ahora limpio la pecera y me faltan. Me pedía que le mandara visitas para darle puntitos para tener un pulpito. Y yo decía, "Guau". Y estaba, pero era en pasatiempo, estaba dándole de comer a los peces. Bueno, era un Tamagotchi, ¿no? Pero de última, si tenés un Tamagotchi de un perro, el perro te va a jugar. O sea, los peces no te hacían nada, simplemente estaban ahí moviéndose. Bueno, él disfrutaba y tenía juegos simplemente como pasatiempo. El día que lo tuvo que borrar nos dijo, ¡uy, no, perdí mi pulpito! No, simplemente eran los últimos 15 minutos de la agencia que no quería laburar y ya se quería ir. Después tenemos los juegos que nos ofrecen la fantasía. Bueno, sí, le pones microtransacciones a esos juegos de basura y sí, sí, sí. De hecho, fueron los primeros juegos en monetizar en la época de Facebook, allá por el 2010. Los juegos como fantasía te ofrecen la posibilidad de vivir esa vida que no tenés en la vida real. Entonces, vos de repente querías ser un caballero medieval cazando dragones, vos querías ser un arqueólogo explorando las pirámides, querías ser un astronauta comerciante en un mundo distópico en el espacio. Lo que se te dé la gana, como no lo podés vivir en la vida real, lo vivís en la fantasía que te ofrecen los videojuegos. Y esto te pueden venir en mundos abiertos en primera persona o te pueden venir en falopas plataformeras en 8 bits, tranquilamente, ¿sí? Porque el mundo cobra vida en mi mundo interior. Me estimula a través de la mecánica del juego, pero se termina de vivir acá adentro, ¿sí? Entonces, nada, podemos darle rienda a lo que sea, con el tipo de mecánicas que sea, con el tipo de narrativa que sea. Lo que es importante es la construcción del tema, del marco conceptual que lleva al juego. Vinculado está la narrativa. La narrativa, bueno, tenemos muchas formas de narrativa, ¿sí? La ramificada, la emergente, la lineal, múltiples. Pero lo que a mí me atrae en un juego con estética narrativa es que justamente lo que me va a llevar es lo que me va relatando, lo que va sucediendo en el juego y el impacto que van teniendo mis decisiones en el curso de la historia. Un juego de narrativa lineal no tiene tanto impacto, no es tan atractivo. Un juego que me ofrece una narrativa ramificada o emergente tiene mucho más rigor lo que yo decida porque, wow, voy para un lado o para el otro de acuerdo a lo que voy decidiendo. Después hay juegos que son la excusa para el componente social. Esto se vio mucho en la pandemia. Gente que se conectaba a jugar no por el juego en sí, sino por la posibilidad de estar interactuando con otras personas para tener una vida social que no había dentro de las casas, capaz.
exacto, Among Us, pero además hubo un montón de, de otros ejemplos. Eh, ¿Cuántos volvieron a instalar el Hamachi, por ejemplo, para jugar Counter o para jugar Age of Empires? Eh, bueno, Minecraft, Roblox, de hecho, también explotó en la pandemia. Los juegos de mesa, sí, con el Board Game Arena, eh, Board Game Arena. eh, que vos te anotabas, pagabas y podías jugar juegos de mesa con tus amigos. Una experiencia fantástica. Ahí el juego, en lo social, no tiene que ver tanto con la mecánica de juego, si busca lo competitivo o no, sino que el juego es el vehículo, nada más, ¿sí? Que genera el entorno para disfrutar de lo social. Entonces, de hecho, tienen que ser juegos que no fomente tanto lo competitivo, que no fomente tanto el desarrollo de habilidad, sino que ofrezca un entorno lúdico divertido, agradable. El azar, hasta se permite un balance roto, porque de hecho juegos rotos pueden ser grotescos y más divertidos que juegos bien balanceados para un entorno social. Y finalmente la expresión, que tiene que ver mucho con el descubrimiento y con la fantasía, que tiene que ver con lo artístico, ¿sí? La posibilidad de explayarte. Juegos como, por ejemplo, The Sandbox, que si no lo conocen, les recomiendo que por lo menos lo chusmeen. Es un juego hermoso donde uno empieza en modo Dios a crear elementos con la tabla periódica y va evolucionando. Y nada, vos empezás con tierra, agua, sol, y de repente tenés lodo, y de repente tenés madera, y de repente tenés un rayo y tenés fuego, y de repente ese mismo rayo lo atajás y tenés electricidad, y tenés metales, y entonces el rayo va por los tubos y generás sonidos, y ¡oh! Alguien se hizo un teclado, un órgano musical, otro se hizo un disco rígido para almacenar información, y vos decís, che, pero pará, ¿los desarrolladores pensaron en que iban a llegar a tanto? Yo creo que no. Y se sorprendieron justamente con la expresividad de la audiencia jugando ese juego. Bueno, unas cosas maravillosas. Em, es muy lindo lograr un juego donde la audiencia justamente logre generar este tipo de respuestas. Bueno, cuando yo desarrollo un juego, lo que estoy tratando de hacer es primero pensar en qué respuesta quiero de mi audiencia, qué estética o qué emociones. Y en base a eso, vuelvo para ver qué dinámicas son las que generan estas emociones. Y cuando entiendo qué dinámicas son las que generan esas emociones, empiezo a pensar en qué mecánicas me van a permitir lograr que mi audiencia juegue con estas dinámicas para vivir estas emociones que estoy pensando. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo hago con la gamificación? Bueno, básicamente la gamificación es la aplicación de estas técnicas lúdicas en el aula y ver de qué manera logro esa respuesta. Bueno, yo lo que tengo que pensar, y acá no tenemos una receta masiva para todo tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque básicamente tengo que ver cómo es mi audiencia. Yo puedo tener eh, el desafío de hacer una gamificación para una escuela secundaria, para una escuela primaria, para un equipo de gimnasia, para un club, para una universidad, y no todo va a actuar de la misma forma. Entonces, tengo que primero configurarme cómo es el perfil de mi audiencia y ver de qué manera lo voy a estimular. Ahora, lo que yo sé es que a través de la gamificación lo que voy a querer es despertar la inquietud intelectual. ¿Qué significa despertar la inquietud intelectual? Yo no necesito enseñarte todo en una clase. Yo lo que hago es descubrirte las ganas de aprender. Y más hoy en día, en un modelo de escuela de los años 50 o previos, puede ser que era una transferencia lineal de conocimientos en un formato totalmente vertical. Hoy eso para mí ya es obsoleto. De hecho, para mí no es interesante dar las clases contándote el libro o contándote el apunte. Nada, yo te doy un lineamiento inicial, te presento el caso, te explico más o menos, pero después vos tenés que adquirir el conocimiento desde el apunte, ¿sí? O desde los videos, desde un montón de lados. Yo te tiro tópicos
y vos seguís investigando. ¿Por qué? Porque yo lo que te hago es te presento el tema, te despierto la inquietud intelectual y vos de ahí vas y seguís profundizando tus conocimientos. ¿O no es así como funcionamos todo el tiempo? Che, se me rompió un caño en casa y no voy a llamar a un plomero un domingo. Miro en YouTube cómo lo puedo resolver, ¿no? Bueno, ahí tenés. Por una fuerza mayor, por una situación de extrema necesidad, te despertaste la inquietud intelectual y ya sabes arreglar un caño pinchado. Tenemos que fomentar la autosuperación. No comparto, como ya decía, el tema de la competencia meritocrática. No, para mí es la autosuperación. A mí lo que me interesa es, todos arrancan la cursada, todos arrancan la materia con un nivel base de conocimiento deseado, ¿no? Tenemos los procesos nivelatorios, ya sea un curso de ingreso, ya sea la materia correlativa, ya sea el secundario necesario, no me importa cómo, pero se supone que si vos llegaste a la materia, vos tenés los conocimientos de base necesarios para cursar la materia. Si vos lograste saberte la materia porque sos recontra tragalibros en la primera semana y te leíste todo, o venís de unas vacaciones extendidas y no tenés ganas de arrancar ahora y recién a mitad de cuatrimestre te pusiste las pilas, mientras a mí no me rompan las bolas en la clase, me da exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es que en la clase 16 del cuatrimestre hayas tenido el 100% de los objetivos cumplidos. Punto. Eso es desde mi punto de vista, ¿sí? Hay quienes pueden decir, no, yo necesito en matemática que vayas a plan, clase a clase, porque si no, no hay manera de asimilar los conocimientos y ahí vamos a plantear otro tipo de desafíos. En algo más de conocimiento general o social, bueno, fomentar la autosuperación me parece que es el camino. ¿Por qué? Porque no importa si lo haces antes o después, si lo haces más rápido o más lento. Lo que es importante es que vos le des la herramienta al estudiante de visualizar cómo progresa, porque en la medida en que se dé cuenta de que va mejorando, él mismo, ella misma, se va a estimular a querer seguir progresando. Esto es como cuando haces dieta, ¿no? Si haces dieta y vos no ves que bajás, loco, dale. En cambio, cuando ves, uy, bajé 5 kilos, vamos, vamos por más, ¿no? Y te empezás a motivar y tenés más ganas de hacerlo. Bueno, va por ahí, fomentar la autosuperación. Y eso va de la mano con premiar el esfuerzo. Loco, te esforzaste, lo hiciste bien, no solo lo ves vos, yo soy consciente de eso. Tomá y te doy una herramienta para seguir logrando nuevos objetivos, para seguir superándote. Los premios al esfuerzo son fundamentales, son los feedbacks en un juego. Lo estás haciendo bien, vamos. O, che, ojo, lo estás haciendo mal, por acá no es, vamos por el otro lado. Dar feedback, dar aviso de si está por el camino correcto o no y de cómo es lo que nosotros estamos esperando de respuesta. Documentar los procesos es muy importante. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les dije, nada, hice una gamificación, los pibes se mataban entre ellos? No estaba bueno. Bueno, yo tengo que ser consciente de eso porque el cuatrimestre que viene capaz que me olvido. Entonces, al pasar la hoja de ruta y ver qué es lo que hice bien y qué es lo que hice mal, empiezo a trazar nuevos objetivos, nuevas metas y nuevos mecanismos. Y reconocer los progresos más allá de los logros, porque hay muchas veces situaciones en las que nos encontramos con alumnos que no lograron cumplir los objetivos, pero que se mataron por lograrlos. Y hay veces que nos podemos encontrar con estudiantes en el aula que no tienen las competencias deseadas para haber llegado. ¿Por qué? Y porque le regalaron nota, porque vino de una escuela que no era tan buena y aprobaron igual, porque se comieron una pandemia en el medio y la profe que tenían o el profe que tenían no supo resolver la clase virtual, no tenía preparados los contenidos para dar una clase virtual de algo que no se podía, y llegan con lagunas. Bueno, generación pandemia lo tenemos a lo largo de muchos años, lo vamos a tener a lo largo de muchos años y hay muchas lagunas que va a haber que sortear. Entonces, hay veces que lamentablemente no pasaste, pero yo valoro el esfuerzo. La vas a cursar de vuelta, yo te voy a acompañar y vas a tener un terreno allanado. Entonces nos vamos a enfocar en lo que faltó. Pero es importante que desalentar el término de fracaso, porque fracasar no es no haber ganado, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? O sea, uno puede no alcanzar las metas y no por eso haber fracasado. Porque si vos estabas en un 0 y no llegaste al 7 para aprobar, haber hecho de 0 a 5 no es un fracaso. ¿Sí? Y ni hablar si vos venías en un -10. Entonces,
hay que reconocer cuáles son los logros. A mí me ha pasado varias veces con estudiantes que los agarraba, pobres, pues me podía convertir en su pesadilla, porque los tenía en la materia de introducción, en la siguiente materia y en la siguiente materia, 3 al hilo, no 3 correlativas. Una correlativa de la otra y una tercera que no era correlativa. Pero me tenían 3 cuatrimestres seguidos. Y me ha pasado verlos el primer cuatrimestre y decir, uy, este abandona, fija que abandona. Y ver cómo se mataban y trataban de progresar. Y el último cuatrimestre querer darles un abrazo de, loco, me llenaste de orgullo de cómo te pusiste las pilas. Es muy importante, si nosotros damos un simple, no, no aprobaste, pum, 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 no. La gamificación se trata justamente de esto, de estimular, de poner el estímulo adelante, la recompensa, de dar el feedback positivo, de premiar y sobre todo de hacer visible esa autosuperación, porque eso es lo que puede cambiarle el futuro a la persona y si le cambiaste el futuro a una persona, le cambiaste el mundo a un entorno. Entonces es re importante trabajar sobre eso. Claro, el camino a la sabiduría es errar, 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 pero menos, menos, menos. Exactamente. Ir buscando la perfección, como decían los griegos, ¿no? Tuki, 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 hasta llegar. Ahora, ¿son todos los públicos iguales? No. Tenemos que ver qué tipo de audiencias tenemos. Yo hago una clasificación recontra dedocrática. Si ustedes leen el contenido de los slides, pueden estar totalmente en desacuerdo, ¿sí? No se preocupen. Es simplemente a modo orientativo, ¿sí? Y muy, muy generalizado, pero se cambia. Por un lado tenemos el público infantil. ¿Qué es un público infantil? Es un público que tiene poca tolerancia a la frustración, que tiene poca capacidad de retener mucha información por su lectoescritura, entonces necesita reglas simples, juegos simples, rápidos de resolución instantánea y con muchas posibilidades de ganar por suerte, elementos de chance, ¿sí? Eh, no hay lugar para la estrategia, no hay lugar para mucha habilidad y tienen que tratar de jugar fácil. Por otro lado, tenemos los jugadores competitivos, que estos sí quieren habilidad, quieren maestría, quieren poder ganar porque son los mejores. Entonces ahí le vamos a poner mucha habilidad, le vamos a poner poca azar. Las variables o el azar tiene que, perdón, eh, tenemos que ponerle a disposición herramientas para que puedan competir. Y si le ponemos elementos de chance, tienen que operar para desafiar esa habilidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos los jugadores profesionales. Yo no los considero jugadores. ¿Por qué? Porque están trabajando. ¿Sí? Son jugadores que cobran por tener un desempeño en un dispositivo lúdico, por ejemplo, jugadores eh, de Unreal o jugadores de Counter, de todos estos juegos de esports. En realidad, hay contratos comerciales, no digo que no sean juegos, ¿sí? Pero el jugador profesional, a mí como desarrollador de juegos, no es un público que me interese como desarrollador. ¿Por qué? Porque van a buscar la estrategia dominante de mi juego, porque están en una competencia y van a buscar hacer todo de la mejor manera posible. Ese público está rompiendo, está asesinando mi juego porque está buscando la estrategia dominante. Cuando yo conozco cuál es la manera óptima de resolver un juego, pierde sentido que haga cualquier otra estrategia. Entonces me mataste el juego de cara al resto de la audiencia que podría llegar a comprar mi juego, ¿sí? Entonces, para esto lo omito. Por lo menos momentáneamente, hasta que se empiece a desarrollar la industria de desarrollo de dispositivos o de soportes de juegos para esports, que van a ser juegos basados pura y exclusivamente en habilidad, que permitan trazar diferentes estrategias posibles sin que haya una estrategia dominante, sino que haya una relación asimétrica como un piedra, papel o tijera, ¿no es cierto? Y entonces ahí hablamos de otro desafío mucho más vinculado al resto de los deportes, donde yo puedo establecer una estrategia u otra de acuerdo al rival que tengo enfrente. Eh, Jugadores sociales. ¿Qué son los jugadores sociales? Jugadores parecidos a los jugadores familiares, simplemente que los jugadores sociales van a tener un entorno más de rango generacional, ¿sí? Amigos, amigas, amistades.
que comparten muchas cosas en común y el juego es un nexo que les ofrece una diversión en un punto de encuentro, en un momento de encuentro, un entorno social. Por el otro lado, los jugadores familiares muchas veces van a jugar a los mismos juegos que los jugadores sociales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay rangos etarios muy disímiles, entonces van a necesitar más elementos de azar. Ojo, los jugadores sociales se la van a recontrabancar con los elementos de azar también. Pero acá necesitamos ser más inclusivos, porque el joystick o los dados los van a estar agarrando adultos mayores, adultos, jóvenes e infancias. ¿Sí? Entonces tenemos que ser más inclusivos en cuanto a los contenidos con los que vamos a trabajar. Y después podemos hacer un rango etario, pero es recontra arbitrario. O sea, podemos hablar de preescolares porque no tienen la lectoescritura desarrollada, o sea, tratando de buscar denominadores comunes, ¿no? Pero más que nada como una referencia, ¿no? No porque vayan a ser públicos homogéneos, porque no son en absoluto, para nada, homogéneos. Eh, Niños y niñas por ahí en la primera etapa escolar, que están desarrollando la lectoescritura, pero que todavía no tienen grandes capacidades de elaborar estrategias ni nada. Después los preadolescentes que se empiezan a descubrir con el pensamiento estratégico, entonces se les abre un abanico de juegos. De los 13 a los 18 años están los adolescentes, que tienen cosas muy similares y también cosas muy diferentes con los jóvenes adultos. ¿Qué tienen de similares? Y que tienen una vocación de juego tremenda, pero la diferencia nosotros podemos decir, che, yo conozco muchos de 21 que siguen siendo adolescentes, claramente, pero no están más en etapa escolar, entonces tienen otro manejo del tiempo, otros horarios, otras responsabilidades y tienen más tiempo para jugar, entonces a mí me interesa para mentarle juegos. Sin embargo, probablemente todavía no manejen mucho la plata, entonces a mí me va a interesar más un público de 25 a 35 que tiene ya un trabajo probablemente asentado y más plata para comprar juegos. Ahora, de cara a la gamificación, me da exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo que van a tener estos públicos de 13 años en adelante es que van a ir desarrollando cada vez más el pensamiento estratégico para mecánicas de más long time engagement, de un enganche por más tiempo, ¿sí? Y después tenemos los adultos y adultos mayores, que son públicos eh, con quizá más interés por encontrar mecánicas lúdicas, porque tienen, en este caso, tienen menos espacio, menos tiempo para jugar, entonces, si hay algo para divertirse un rato que se viste de juego, lo van a recibir mucho mejor, porque como están con el quilombo de tener familia a cargo, no tienen mucho espacio para jugar. Y después los adultos mayores, que es en realidad no de 50, de 60 ya, ¿no? Es algo apasionante porque vieron que en el PAMI están haciendo trámites de jubilación la primera generación gamer, quienes en los 70 estuvieron en los fichines. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos jubilados y jubiladas que crecieron jugando videojuegos. Entonces, tenemos un nuevo sector de audiencia para hacer jugar juegos. De cara a la gamificación, ¿de qué me importa? No me importa tanto de cara a la gamificación venderle juegos. Sí me importa saber que es un público que creció con juegos. Entonces, cualquier mecánica de juego que yo les proponga va a ser mucho más familiar que pensar en un público que hoy por ahí tiene 80 años y le tenés que explicar un juego, que ahí ya es otro desafío, ¿no? No por el eventual deterioro cognitivo en relación a audiencias más jóvenes, sino por una cuestión de familiaridad con mecánicas de juego, porque es un público que capaz que no jugaba tanto, jugaba a la canasta, jugaba a la conga, y no mucho más, ¿no? Pero no va a conocer un Pac-Man de haberlo jugado realmente en su vida. Alguien de 55, 60 años, sí. Entonces, hay una permeabilidad a las mecánicas lúdicas mucho mayor. Y bueno, con eso terminamos lo que es la clase. Ahora sí, espacio de preguntas, debates, intercambios y todo lo que quieran tirar. Preguntan si esto entra en examen, José. Es que tengo muchos alumnos y muchas alumnas de UTN, me parece. Sí. Bien. Uy, estoy a oscuras. A esta altura ya estoy a oscuras. No, Marisa, todavía no tengo ningún libro publicado, pero me encantaría.
Justo hablábamos eso con Nicky hoy. Se viene, se viene. Bien, ¿cómo está la gente? Ahí te agradecen. Bueno, muchas gracias. No, Y mirá, Fernanda no jugó a Age of Empires, no puede ser. hermosa charla. El papá jugaba a Age of Empires y ya no, me parece. De cualquier manera avisamos por las dudas que si no llegaron a tomar nota de algo o, no sé, decidieron no tomar nota, que la charla va a ser subida, si todo sale bien, a principios del año que viene. Llevan un mínimo de edición y estamos acumulando charlas para que la edición se haga toda junta. Así pueden acceder y pueden revivir el momento. Obviamente que va a ser exclusiva para la red de investigadores, a la cual pueden acceder de forma completamente gratuita y libre. Ahí te preguntan qué limitaciones significativas consideras tú que tiene el framework MDA, Gustavo. ¿Cómo va vos, Gustavo? Em, no, 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 no lo tomaría como limitaciones, en realidad. Eh, lo tomo como, como una construcción social, como un conocimiento social que, como todo conocimiento social, es dinámico, es evolutivo y, y es relativo, ¿no? O sea, hay que ver en qué entorno lo aplicás y de qué manera. A mí siempre me gusta pelearme con mis propios apuntes escritos tiempo atrás porque digo, uy, mira, esto pensaba en ese momento y ya no lo pienso. Entonces hay que ver cómo lo encaramos. A mí me parece que es una herramienta súper útil. De hecho, eh, la primera vez que se publica a principios del 2000, que Marc Leblanc lo propone, y después Jesse Shell lo toma varios años después, y me parece mucho mejor la interpretación que hace Jesse Shell, y después lo retoma Brenda Romero, Brenda Braithwaite y Tracy Fullerton, y mucho mejor, mucho más amistoso. O sea, cada vez que van apareciendo nuevos diseñadores, lo van como bajando más a tierra y le van dando más accesibilidad. Eh, y a su vez, cada uno le da su propia interpretación, ¿no? Para mí es importante esto de reemplazar el concepto de estética por emociones cuando somos hispanohablantes para no generar confusión con lo cosmético, pero no, Yo le no digo clima hablaría de... emocional, justamente. ¿Cómo? Yo cuando lo enseño, lo enseño como clima emocional del juego. Exactamente, sí, que tiene mucho más que ver con eso y me parece que permite no generar confusiones en cuanto a las interpretaciones. Me parece que no hablaría de limitaciones, hablaría solamente de enfoques. Y sí, en todo caso, por ahí invitar a buscar los lentes de Jesse Shells en The Art of the Game Design, que nos permite dar enfoques como para mirar al momento de desarrollar. Él plantea las lentes, por ejemplo, desde la construcción de la narrativa, desde la construcción de personajes, de enemigos, bien enfocado en el videojuego, pero bueno, al momento de trazar una gamificación, si me invita a hacer enfoques de mi audiencia, de mi alumnado, desde diferentes puntos, capaz que me permite decir, ah, mira, esto no lo había pensado así. Está bien, me sirve para plantear algunos ajustes. De hecho, la teoría justamente se llama framework porque es un marco de trabajo, es una posición interpretativa desde la cual una persona se para poder abordar el trabajo. Claro. A ver, acá Federico pregunta, ¿cómo preservás la esencia del juego si al recibir feedback de la audiencia en desarrollo lleva a ajustar las mecánicas a un punto de licuar la esencia que se quiere transmitir? Las ignoro. Si el feedback no tiene que ver con la experiencia que yo estoy buscando transmitir, probablemente me equivoqué de público de testeo. Cuando nosotros hacemos un ajuste de mecánicas en base a los prototipos o en base a las betas, nosotros tenemos que ir de menor a mayor en cuanto a la exigencia de la audiencia de testeo. Primero yo puedo testear el juego si está recontra en alfa con mi vieja. Ahora, si empecé a avanzar y avanzar y avanzar, cada vez que el producto, que el desarrollo se va pareciendo más al producto final, la audiencia con la que yo voy a testear se tiene que parecer mucho más a la audiencia que yo quiero que compre o que descargue, que use mi juego. Entonces,
posiblemente esas transformaciones que te piden es que le estás cerrando al target. Y también se pueden definir ciertas core dynamics que no vas a modificar por nada del mundo y a lo sumo generas como una suerte de cinturón de dinámicas que se estaqueen, se apilen entre sí y se sinergicen o se contrarresten llegado el caso de lo que necesitas recontrarrestar. Sí, de hecho muchas veces hasta te pueden disparar de, ah, mira, esta audiencia no la había visto, pero Mm. también Bueno, bienvenida sea. los Souls-likes, que son juegos que comienzan siendo de nicho, que son juegos que proponen un grado de dificultad y un empuje hacia la frustración, son juegos que si, no sé, si Hidetaka los hubiese testeado con el general de la gente y le hubiesen dicho es un juego difícil. Eso no significa que el desarrollador se tenga que dar vuelta o el diseñador se tenga que dar vuelta y modificar el juego, sino que significa que si proponía algo difícil, bueno, entonces te está dando. Vas a apuntar a la gente que considere que la dificultad es un aliciente para jugar, ¿no? Sí, sí. Yo me resumé, ¿eh? Yo me resumé No, pero demasiado. está buenísimo, obviamente, es la idea. Es la idea. También con el tema de dificultades, yo tengo que decidir quiénes quiero que puedan superar mi juego, ¿no? También es una decisión de game design decir, bueno, estos no lo pasan, y no lo pasan y punto. Y no me importa. Sí, Eh, se puede. sí, se puede. Por lo general, lo que te recomendaría, Fernanda, es que evalúes y presentes el proyecto a calidad académica, porque a veces no puede estar bien visto de acuerdo a al tipo de mecánicas que vayas a utilizar. Yo, por ejemplo, propuse no utilizar pruebas y no me dejaron. Tenía que meter notas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, establecí tantos trabajos prácticos y las pruebas eran parte de los trabajos prácticos, eran trabajos prácticos obligatorios. Cumplí con la formalidad, pero metí un montón de evaluaciones adicionales. Entonces, después en el promedio, como tenía notas complementarias que yo podía sumar en el proceso educativo, no me afectaba la nota del parcial en ese rendimiento. Respecto a diseñar la experiencia lúdica, ya sea para una clase o para cualquier otra experiencia gamificable, ¿cómo propones superar la barrera de quienes, más allá de tener la capacidad de participar, no tienen un interés genuino, una suerte de actitud lúdica? ¿Cómo les vendo la idea de comprometerse por un rato en la actividad para ver si les copa? Es un desafío. Por lo general, cuando te va a cambiar la dinámica del curso si es presencial o si es virtual, ¿no es cierto? En algo virtual es muy difícil remarla cuando no tenés buena respuesta del otro lado. En algo presencial, yo lo que suelo hacer es elegir los interlocutores que me van a hacer como de influencers en el grupo. Los que se copan con, con las motivaciones que vos haces, ¿sí? Tirás un par de ganchos y ves quiénes son receptivos a esto. A esos receptivos los empezás a agitar. Les preguntás, uy, ¿y vos con qué vas a ir? ¿Con qué incentivo?